Agenda del Bienestar, un podcast de salud. Esto es Agenda del Bienestar, un espacio en el que entendemos la salud y el bienestar como una cuestión estratégica y fundacional. Los directivos y los profesionales de alto rendimiento estamos acostumbrados a vivir con agendas muy exigentes. Normalmente estamos involucrados en distintos proyectos que requieren de una constante toma de decisiones que también necesitan una energía para poder tomarlas con criterio. Y aquí es donde llega la parte interesante de este episodio, que es entender cómo el sistema de energía de nuestro cuerpo funciona. Cuáles son las fuentes de energía que podemos utilizar y cómo nuestro cuerpo decide si utilizar una o utilizar otra. Y también, por supuesto, muy importante entender cómo todo ese sistema energético y esas distintas fuentes de energía que podamos utilizar van a afectar a nuestros niveles de energía y a nuestra capacidad de concentración. Y lo más importante, a nuestro bienestar y salud a largo plazo. Pues muy bien, para poder aclarar todos estos conceptos biológicos y fisiológicos, tenemos hoy a la doctora Verónica Azcoitia Martín. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos. Encantada, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Verónica es doctora especialista en medicina funcional y además es especialista en nutrición y en microbiota. Y por supuesto tiene extensa experiencia en consulta. Así que, Verónica, si te parece bien, vamos a empezar a entender todos estos conceptos. Muy bien, pues me gustaría comenzar pidiéndote que por favor nos ayudes a aclarar por qué necesitamos energía, pero a un nivel biológico. Vale, como la idea es explicarlo sin que sea muy técnico, es un poco como explico yo a mis hijos que están empezando a estudiar biología, ¿no? El organismo está formado por células y las células se unen para formar tejidos y estos tejidos forman parte de determinados órganos y estos órganos forman aparatos y sistemas. Estas células se alimentan, necesitan tanto alimento como oxígeno, o sea, determinadas cosas para que tenga un buen funcionamiento. Como estamos más enfocados a la energía, yo dentro de las células hablaría de unos orgánulos que son las mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos de las células encargados de que a partir de los nutrientes que nosotros les proporcionamos a través de nuestra alimentación, ellos generan energía, que es el ATP, y ese ATP es la moneda necesaria para mantener nuestras funciones vitales, desde lo más básico como es que nuestro corazón lata o la respiración, como nuestra concentración, nuestro estado de ánimo, es fundamental. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué nutrientes damos para esa producción de energía, que es lo que nos hace que un día sea de una manera u otra. Es decir, que las células, para funcionar, ¿no?, dentro de esos tejidos, de esos órganos, de esos sistemas, y al final lo que somos nosotros como persona, como nosotros nos entendemos, pues necesitan una serie de elementos para funcionar óptimamente. Eso es. Y si nos lo llevamos al lado de la alimentación, pues hay unos nutrientes que hacen que funcionen mejor estas células, ¿no?, para desarrollar su actividad que otros. ¿Es así? ¿Entendido bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, pensemos ahora en cómo se gestiona esa energía. Es decir, cuando nosotros tomamos un alimento u otro y esos alimentos se convierten en fuente de energía para nuestras células, ¿qué ocurre cuando ponemos en nuestra boca un alimento u otro? ¿Cuáles son las distintas componentes de los alimentos que las células pueden llegar a utilizar como fuente de energía? Vale. De forma general, hablamos de los macronutrientes y dentro de estos hablamos de los hidratos de carbono, que dentro de ellos hay distintos. No es lo mismo un hidrato de carbono simple que complejo. Es decir, no es lo mismo comerse un donuts que comerse un arroz integral. No es lo mismo. Normalmente los hidratos de carbono son fuente de energía para más rápida, ¿vale? La que usamos al principio. Uh-huh. Después tenemos también las grasas, que también es fuente de energía,
pero normalmente es para una actividad física mantenida, no es tanto el arranque inicial o una actividad de intensidad muy alta. Entonces, por eso también en función de la actividad física que hacemos, hacemos un gasto u otro. Exacto. Se influyen muchas cosas, lo que comemos, cómo lo comemos y cómo lo combinamos, la actividad física que hacemos. Y luego las proteínas también son muy importantes porque tienen una labor estructural muy importante en el organismo. Y también para la masa muscular, que ahora cada vez más se habla de la importancia de la masa muscular, que yo le explico a los pacientes, por ejemplo, que vienen a consulta con una pérdida de peso, que como todos lo que queremos es adquirir unos hábitos y lo que conseguimos mantenerlo en el tiempo, una de las mejores herramientas es hacer actividad física y trabajar ese órgano endocrino que es el músculo, que lo que hace es activar la quema de grasa. Entonces, pues es muy importante si queremos tener energía a lo largo del día, cómo combinamos estos distintos macronutrientes. Y luego hay más cosas a tener en cuenta. El número de comidas que hacemos, el dejar un reposo y una serie de horas, porque cuando estamos en ayuno, el organismo empieza también a funcionar con esas reservas de energía que tenemos, que el exceso de glucosa lo que se hace es almacenar en glucógeno, sobre todo en el músculo y en el hígado, y eso es lo que usamos al principio cuando empezamos a hacer actividad física, pero si tenemos una sobreingesta de hidratos de carbono, que es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día, que hay tanto índice de sobrepeso y obesidad, incluso desde la infancia, ha sido por una sobreingesta de productos procesados y sobre todo de hidratos de carbono. Más que de grasas, Verónica, porque tenemos, o históricamente, ¿no? Siempre hemos pensado que lo que nos hace engordar es sobre todo la grasa, más que el hidrato de carbono, ¿no? Claro, pero eso es un concepto que está muy obsoleto ya. Porque se basa en cuando se contaban calorías. Que eso es una cosa interesante que ya sabemos, también, ¿no? Sí, eso ya sabemos que es como un poco la forma de medir esto que he dicho yo del manejo de los nutrientes en la célula con el ATP, cómo se mide a nivel tangible con las kilocalorías, ¿no? Entonces, una proteína o un hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías por gramo. En cambio, la grasa entre 8 y 9. Entonces, la gente que tiene todavía el concepto de las kilocalorías, pero es algo erróneo, igual que es erróneo el quedarse en el peso de una persona. Lo que hay que ver es la composición corporal. O sea, yo siempre digo que a mis pacientes les pongo muchísimo el ejemplo cuando se quedan con lo de la báscula. Rafa Nadal, por ejemplo, por índice de masa corporal sale que tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque tiene tanto músculo que pesa y haciendo el peso entre la altura al cuadrado le sale que tiene sobrepeso, pero ya quisiera yo ese sobrepeso. Exactamente, esos brazos, ¿no? Entonces hay que ordenar cosas que se nos han quedado que no tienen sentido. Entonces no hay que centrarse en eso, sino a nivel funcional que nos hacen en el organismo. Aparte de que yo destacaría muchísimo, no hay que demonizar alimentos, los hidratos de carbono no hay que demonizarlos. Yo no soy partidaria, salvo de casos necesarios por determinadas patologías, de restringir mucho las dietas, pero los hidratos de carbono que antes estaban en la base de nuestra pirámide de alimentos, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ha cambiado todo eso. Lo que sí que tenemos que poner mucho el foco es en que los hidratos de carbono, por ejemplo, en los desayunos, que siempre ha sido como la base, porque se decía que el azúcar era el motor del cerebro, no hay nada más lejos de la realidad, porque el azúcar te da, como pasa muchas veces con bebidas estimulantes, un subidón muy grande, pero luego un bajón muy grande. Y eso tiene repercusión luego también a nivel metabólico si abusamos de esos hidratos de carbono. Entonces, es muy importante cómo combinamos y los alimentos que tomamos porque repercute a todos estos niveles. Para que lo entendamos bien, si yo desayuno unos cereales con una leche de avena y un café o tomo unas tostadas de pan blanco y entonces ingiero mucho hidrato de carbono, ¿qué ocurre en mi cuerpo? ¿Eso en qué se transforma y qué pasa si estoy ingiriendo más energía de la que luego voy a utilizar porque me voy a sentar delante del ordenador? Vale, pues lo que pasa a nivel energético es que tú al principio sí que te notas como con actividad, con fuerza,
Pero luego rápidamente da un bajón. ¿Por qué? Porque al llegar el hidrato de carbono al organismo, el páncreas, que es un órgano de nuestro cuerpo, produce insulina y entonces va rápidamente a retirar esa glucosa de la sangre que no ha sido utilizada. Y se almacena en forma de glucógeno y eso lo usamos después cuando empezamos a hacer actividad física. Pero lo que ocurre muchas veces es que ingerimos de más y también hay una transformación de ese hidrato de carbono, de esa glucosa, en grasa. Entonces hacemos depósitos de grasa. El problema es que en función de la alimentación que tengamos o no, ese depósito de grasa vamos a hacer uso de él o no. Y por desgracia, normalmente, si ya empezamos el día con ese desayuno basado en solo hidratos de carbono, vamos a seguir consumiendo mucho hidrato de carbono y no vamos a tirar de la grasa a lo largo del día para gastarla. Y entonces eso es lo que hay que cambiar. Además de que los niveles de saciedad no se mantienen. Y desayunar así va a hacer que pronto tengas un bajón de energía y una necesidad de comer. Y además, como estos hidratos, sobre todo los que tomamos en desayuno, que muchas veces son dulces, son adictivos porque activan la vía de la dopamina, que en distintos estudios se ha visto que el azúcar a nivel cerebral tiene el mismo efecto que la cocaína, por ejemplo, que activa esas rutas, nos genera una adicción. Es una realidad. De hecho, yo en los pacientes en consulta, cuando hago una reeducación alimentaria, muchas veces lo pasan mal, se rebelan y yo les digo, bueno, es que hay que pasar el mono de dejar el azúcar, pero es que es literal. Pero a nivel de energía y de saciedad cambia mucho. Un desayuno tiene que ser siempre con una fuente de proteína y con grasas saludables. O sea, están muy demonizadas las grasas, pero hay que diferenciar. No es lo mismo una mantequilla que tiene ácido butírico, que aunque antes se pensaba que era horrible, para nivel neuronal incluso es importante. El aguacate, nuestro maravilloso aceite de oliva, virgen extra, no es lo mismo que una margarina o un procesado con aceite de palma. Claro, comprendo. Entonces, cuando acostumbramos a nuestro cuerpo a tomar demasiado hidrato de carbono refinado, con azúcares libres, entramos en esa montaña rusa glucémica, ¿verdad?, que nos va a hacer que tengamos subidones que sentimos como un subidón de energía, pero que realmente está más involucrado con lo que es la dopamina, ¿no?, que nos va a generar esa adicción y que además de la adicción nos va a generar un bajón. Claro, porque la insulina, al quitarlo al retirarla de sangre, ¿verdad?, nos va a generar un bajón que va por debajo de los niveles óptimos para el cuerpo y no es que no tengamos fuerza de voluntad, es que sentimos la necesidad de volver a comer más hidrato de carbono y entramos en esa rueda del picoteo constante para sentir ficticiamente que estamos manteniendo esos niveles de energía cuando en realidad lo que estamos es en una montaña rusa glucémica. Sí, siendo dependientes de siempre algo externo y al final, claro, ¿qué buscamos? ¿Qué es una energía estable a lo largo del día? Una energía estable para mí a lo largo del día es no necesitar rescates continuos ni de alimentación ni de estimulantes para acabar el día. Eso, que pase alguna vez que tienes un día especialmente extenuante de trabajo y notes un poco de bajón y te tienes que tomar un café, pero que de forma habitual sea la dinámica, eso es que el organismo te está avisando que algo no estamos haciendo bien. Algo tan básico como es qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos gestionando nuestro estrés, cómo estamos descansando por la noche, cosas que se nos olvida. A veces nos metemos en la rueda de hámster que es la vida, ¿no?, y el día a día. Y el organismo nos va dando avisos y el problema no es ese, el problema es que llega un punto que eso hace que debuten determinadas patologías, porque todo eso termina inflamando al organismo. Hoy en día se habla mucho también, ¿verdad?, de este tema de lo que son las dietas antiinflamatorias y de enfermedades inflamatorias. ¿Y qué relación tiene realmente el desarrollo de estas enfermedades? Yo, por ejemplo, llegué a desarrollar una artritis, como te comentaba antes. ¿Qué relación tiene realmente esta forma de alimentarnos con tanto exceso de hidrato de carbono como realmente ocurre hoy en día en las sociedades, y ya no solo en las occidentales,
occidentales. Yo este verano estuve en Filipinas y veías que incluso en países asiáticos, donde antes a lo mejor también llevaban unas dietas más equilibradas, ahora hay un sobreconsumo tremendo de hidrato de carbono, ¿no? Refinado. Entonces, ¿cómo afecta al organismo, ya no solo a nivel energético, sino a nivel de, como tú estabas comentando, Verónica, poder llegar a desarrollar enfermedades, ¿no? El vivir en esta montaña rusa glucémica? Vale, bueno, pues para hablar de lo que comentas de las dietas, yo siempre digo que es muy importante especializar, o sea, individualizar mucho en cada persona, ¿no? Porque no hay una cosa que sea buena para todo el mundo. Ahora que hay mucha moda de muchas dietas, que si low carb, que si keto, que si ayuno intermitente, que si 3 comidas, 5 comidas, hay muchas cosas que yo creo que hay que adaptar a cada persona, porque cada persona tenemos nuestros hábitos, nuestro día a día no es el mismo, lo que tú comentabas, pues directivos que tenéis que viajar mucho, bueno, la vida de todos no es igual y yo creo que eso es importante porque si le ponemos un plan nutricional a una persona que no sea aplicable en su día a día, al final le generamos mucho estrés, que eso también inflama. Más estrés todavía del que ya tienen. Eso es. Entonces, pero sí que es verdad que hay determinadas cosas como los hidratos de carbono, sobre todo refinados, procesados, que nos generan una dependencia y nos enganchamos, nos dan esas montañas rusas de glucemia y nos puede llevar a un punto en el que acabemos teniendo una resistencia a la insulina. Es decir, usamos tanto esa insulina porque estamos dando continuamente azúcar que tiene que gestionar nuestro organismo y es de más, no la gastamos. Así que la tenemos que almacenar, que llega un punto que nos insensibilizamos a esta insulina y eso es complicado porque eso hace que desarrollemos un síndrome metabólico en el que ya empezamos a hablar de problemas de tensión arterial elevada, colesterol alto y todos esos factores de riesgo cardiovascular nos pueden llevar a eventos cardíacos, neurológicos. Luego también el cáncer, que es una patología que tanto nos preocupa, que sabemos que hoy en día 3 de cada 4 a lo largo de nuestra vida tendremos algún tipo de tumor en nuestra vida. Qué locura, ¿eh? Sí, es una incidencia muy grande. ¿Pero por qué? Si es que yo digo, ya lo decía Hipócrates, haz de tu alimento tu medicina, ¿no? Pero es que eso lo hemos olvidado. Ahora estamos en un día a día en el que lo que hacemos es tomar 20.000 pastillas en lugar de empezar por los pilares de la casa. Y yo siempre le digo a los pacientes que el cuerpo que tenemos es el que nos tiene que durar toda la vida. Entonces, qué importante es cómo lo cuidamos, no poner parches. Entonces, por eso es tan importante lo que comemos y no llegar a eso. Y luego, aparte de que con lo que comemos damos de comer a nuestras bacterias intestinales, que eso también, la microbiota, que sabes que es una de mis pasiones, es muy importante también cuidarla, porque es que tiene muchas funciones, no solo a nivel digestivo, sino a nivel de producción hormonal, de sistema inmune, de producción de neurotransmisores, de cómo estamos de ánimo, de cómo gestionamos el estrés, todo. Es que la alimentación nos cambia todo. Sin embargo, muchas veces yo escucho a personas que te dicen, pues es que a mí si me quitas mi cervecita o a mí si me quitas mi patata frita, como casi que prefieren salir del mundo, ¿no? Y dices, bueno, ahí, porque también creo que estamos muy acostumbrados a pensar en que comer sano, comer de una forma saludable, es comer comida aburrida, ¿no? Es comer comida de lo que llamábamos antes comida de hospital, ¿no? Que si el pescadito cocido, la pechuguita de pollo, pero nada más de la realidad. Exactamente, totalmente, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Ahora, y además lo puedes enseñar, yo lo intento trabajar muchísimo con mis hijos en casa, yo intento hacer muchas cosas en casa y implicarles en que vean que las cosas sanas pueden ser sencillas de hacer y que están ricas. Encima. Sí, y luego también yo siempre digo que es verdad que, además, por ejemplo, en España tenemos mucha cultura de la parte hedónica de la alimentación y celebramos todo en torno alrededor a la de una mesa. Sí. Entonces, tampoco hay que demonizar, y es verdad que en un momento concreto
tomar una cerveza o tomarte una copa de vino o tomarte unas patatas fritas, no pasa nada. Exacto. El problema es cuando dejamos que esa adicción a esos alimentos, que es que está muy bien hecho por la industria alimentaria, con todo lo que le añaden, que es que a veces dices, ¿cómo puede ser que el tomate frito lleve azúcar? Claro. Que un embutido lleve azúcar. Es que lleva casi todo azúcar, lo procesado. Monosódico. Eso es. Lo procesado, ¿Para qué? ¿no? Para que nos enganche. Entonces, el problema es cuando estamos tan enganchados a eso que es nuestro día a día. Claro, exactamente. Y cuando van pasando los años también. Claro, es verdad, porque ahí vas acumulando. Eso es lo que yo le digo a los pacientes, y es que no es solo que estés en normopeso, ¿no? Es que tengas unos hábitos saludables y obviamente no vas a gestionar, tu organismo no va a gestionar igual con 20 que con 30, que con Exacto. 40. Es que es así. Exacto, cada vez vamos pues envejeciendo, ¿no? Y también nuestras células envejecen, como es lógico. Y envejeciendo peor. Exacto, y envejecemos peor. Que ese es otro tema también, ¿verdad? Que ahora está desarrollándose mucho, el tema de cómo envejecemos, ¿no? De tratar de envejecer de la mejor forma posible y cómo de ligado está eso a los hábitos, pues no solo alimentarios, sino todo lo que comentabas, ¿no? Sí, el tema del estrés, física, la actividad física, dormir, ¿no? El tema emocional. Hay muchos ámbitos que tenemos que cuidar que cuando estamos tan metidos en la vorágine del día a día, con los trabajos, la familia, pues se nos olvida y vamos dejándolos de lado y dejándonos llevar más por ciertas rutinas pues que pueden ir haciéndonos daño a lo largo del tiempo, ¿verdad? Me interesa mucho el tema de qué energía necesita el cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro es nuestro CEO, al final es el que dirige muchísimas funciones, muchísimos procesos y sobre todo cuando hablamos de lo que es la carga intelectual del trabajo, la toma de decisiones, la capacidad de concentración. Me interesaría mucho que habláramos sobre qué tipo de energía requiere el cerebro, si es un órgano que requiere mucha energía o no tanta, y qué tipo de alimentos podemos tomar para favorecer que nuestros niveles de concentración sean óptimos a lo largo del día. Vale. Pues para eso yo hablaría, aparte de la alimentación, de la importancia de un buen descanso nocturno, que eso es una cosa que muchas veces olvidamos, y es verdad que cada vez hay más problemas de insomnio, incluso en adolescentes, o sea, se extiende un montón, locura. Que eso está muy relacionado con la gestión de estrés. Entonces hay que tener un descanso nocturno de calidad, para eso hay que hacer una buena higiene del sueño, pues bajar la iluminación, no hacer muy tarde, si el deporte nos activa, dicha actividad física. Leer antes de dormir e intentar cuidar unas horas determinadas, porque vivir con es que duermo 5 o 6 horas al día es insuficiente. Entonces, eso también le quita energía al cerebro. Luego, hacer actividad física, eso es buenísimo, porque además produce endorfinas, que eso nos sube el ánimo y aumenta la claridad mental. Se ve que hay mucho mejor envejecimiento, es neuroprotector hacer actividad física y sobre todo actividad física de fuerza. Entonces, eso es otra cosa importante. Y luego lo que comemos. Pues lo que comemos es lo que hablábamos. Al final en el cerebro está formado por células, que son neuronas, y necesitan energía para funcionar. En función de la que le damos, así es nuestro rendimiento a lo largo del día, con las bases de las que ya he hablado. Entonces, es muy importante regular mucho los estimulantes que se dan al cerebro, porque igual que el dar azúcar rápido, por así decirlo. No estamos hablando de azúcar, pues una patata o un arroz que además ha sido cocinado 24 horas antes y que lo hemos dejado enfriar y que se ha generado almidón resistente, que eso es una parte prebiótica que alimenta nuestras bacterias intestinales, que también están relacionadas con la concentración, porque hay una población de bacterias del intestino que son las neuroactivas, que producen neurotransmisores y están directamente con el nervio vago relacionadas con el cerebro y actúan a nivel de nuestros procesos cognitivos. Entonces, eso no es lo mismo, no hay que demonizar los hidratos de carbono, pero sí que hacer una alimentación que no nos haga tener picos de glucosa ni picos de estimulantes, que luego lo que va a hacer es darnos un bajón muy grande y hacernos dependientes de siempre más para mantener un funcionamiento que no es un funcionamiento pleno. Porque si yo hago una dieta con menos hidratos de carbono, equilibrándolo mucho con la proteína y la grasa que tomamos,
y dejamos determinadas horas de ayuno que nos llegan a llevar a un proceso cetogénico, que el proceso cetogénico lo que consiste es que en lugar de tirar del azúcar como motor y como energía, usamos la grasa, y esa energía es mucho mejor que da una claridad mental y es más sostenida en el tiempo que cuando dependemos de los hidratos de carbono. Uh-huh. Es otro tema que está muy de moda, ¿no? Las dietas keto, el tema de cómo las grasas, la quema de grasas, ¿no? nos da una fuente de energía más sostenida en el tiempo. Y bueno, pues eso desde luego daría para otra conversación, sí. Para otra conversación aparte. Entonces, y en cuanto a demanda de energía, el cerebro se conforma con poquita, necesita mucha energía. Hombre, depende de nuestro rendimiento, pero sí necesita energía, claro, porque al final es el que regula todo nuestro organismo. Claro. Entonces sí, necesita es nuestro energía. CEO que está ahí, ¿no? Controlando muchísimos procesos. Totalmente, y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, que también se nos olvida a veces, ¿no? Sí. También se nos olvida a veces. Y luego has hablado, Verónica, del almidón resistente, ¿no? De si cueces el arroz y lo dejas. Eso, cuéntanos, ¿qué es eso? Vale, pues los hidratos de carbono complejos, al descomponerse terminan generando glucosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hidratos de carbono prioricemos el consumo integrales, porque llevan fibra y entonces esa glucosa no se absorbe de forma rápida, cambia la absorción. De hecho, por eso siempre decimos, no importa solo lo que comes, sino cómo lo comes, cómo lo combinas. Entonces, no es lo mismo tomarse, como hablábamos antes, un plato de pasta o de paella, que es muy de los españoles, y ya está, o tomarte una menestra de verduras o un plato de ensalada y después tomar algo de hidrato de carbono. Es mejor hacerlo así. Sí, porque la fibra lo que va a hacer es ralentizar la absorción de la glucosa y no va a haber ese pico y ese bajón entonces de pico de glucosa, bajón por el pico de insulina. Va a ser más sostenido, entonces la energía va a ser mucho mejor. Entonces, en el caso del almidón resistente, lo que hacemos es que cambiando la forma de cómo cocinamos y cuándo consumimos un alimento, como puede ser, por ejemplo, la patata o puede ser el arroz, si nosotros lo cocinamos, lo dejamos enfriar, el 30% de ese almidón, que es el hidrato de carbono complejo, ¿no?, pasa a ser una cosa que llamamos almidón resistente, que es una fibra que lo que va a hacer es alimentar algunas de nuestras bacterias intestinales y va a actuar como la fibra de la fruta o la verdura. Y entonces no va a ser una absorción tan rápida y de hecho engorda menos, que es lo que le interesa a los pacientes. Yo digo, engorda un 30% menos. Y eso ya ahí les convences, ¿no? Muy bien, o sea que esos hidratos de carbono complejos son como cadenitas de glucosa, ¿verdad? Eso que cuando es. las comemos, nuestro cuerpo las trocea en glucosa, que es lo que entra en el torrente sanguíneo. Eso es. Si ciertos hidratos de carbono los cocemos y los enfriamos rápidamente, parte de esa glucosa que está encadenada no puede soltarse. Eso es, y hace como de fibra, y entonces hace que esa absorción no sea tan rápida y entonces la energía va a ser muy diferente. Entonces, todos sabemos que comer fruta y comer verduras, vegetales, es maravilloso por muchísimos motivos, pero además ahora estabas comentando que no es solo comer esos alimentos, sino también en el orden en el que los comemos va a tener un impacto en cómo vamos a regular nuestros niveles de energía. Sí, entonces, eso es. ¿podríamos decir que para la comida y la cena es interesante tratar de comer vegetales primero? ¿Podría ser como un tip que pudiéramos dar a...? Justo. ¿Sí? Yo siempre, a ver, lo que yo siempre enseño a mis pacientes es el plato de Harvard. Ah, sí. Para intentar evitar el demonizo de determinados alimentos, que eso también es muy malo, ¿no? Porque tantos problemas que hay ahora de trastornos de la conducta alimentaria, bueno, yo intento tener mucho cuidado con eso porque también trato muchos pacientes así, entonces intento prevenirlo al máximo. Entonces, no hay que demonizar los hidratos de carbono, ni cuando queremos perder peso, ni cuando queremos aumentar nuestra energía. Es elegirlos bien, pues lo que he dicho, por ejemplo, que siempre sean integrales y cómo los combino. Entonces, lo ideal es que la mitad del plato sea verduras y de la otra mitad un cuarto proteína, carne, pescado, huevo y un cuarto hidrato de carbono de calidad. Y con eso me refiero, pues la patata y el arroz, como hemos dicho, cocinado. La pasta, mejor de legumbre o de otros cereales, que yo no soy muy amiga del trigo, que eso también daría para otro podcast. No del gluten, del trigo. Entonces, en función de cómo lo combinamos,
ese manejo y esa absorción va a ser diferente y nuestra energía va a cambiar. ¿Qué opinas, Verónica, de que cuando llegamos a un restaurante lo primero que nos ponen sea un trozo de pan de harina refinada? Bueno, a ver, es que yo creo que en España todavía tenemos tantas cosas que cambiar. O sea, más que eso, me llama la atención qué nos dan de comer cuando estamos enfermos en el hospital. O cuando, a mí me ha pasado cuando he tenido a mis hijos, cuando das a luz, ¿qué te sirven? O cuando he hecho guardias, ¿qué hay en las máquinas de vending? Bueno, eso es tremendo, ¿eh? Un horror. Y en las oficinas, las máquinas de vending. Los médicos, enfermeras y todos los que estamos, los sanitarios que estamos, que yo siempre les regaño y les digo, es que no podemos dar este ejemplo. Es verdad que es muy difícil porque cuando rompes los ritmos circadianos, el estar trasnochando... Con las guardias, ¿no? Eso tiene que ser horrible. Es horrible. Pero si tú tienes una alimentación adecuada, no tienes ese mono y esa necesidad por la noche de chuches y procesados, que es lo que se vende y lo que se toma. Entonces, pues que hay que cambiar muchas cosas todavía. Pero bueno, yo creo que cada vez lo bueno es que tenemos mucha información y la gente está tomando conciencia de que no solamente quiere tener una esperanza de vida larga, que eso ya ahora es bastante, sino cómo llegas, la calidad. Qué tipo de persona en tu ancianidad quieres ser. Y eso empieza a trabajarse desde joven. Es verdad que al principio no lo notas y a veces cuando tienes la suerte de que la vida te manda alguna cosilla de salud, tomas más conciencia y dices, a ver, vamos a recolocar cosas. Claro. ¿Eso cuánto lo ves en consulta, Verónica? Es decir, que realmente tomamos acción cuando enfermamos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo trabajamos la medicina preventiva? Eso yo creo que no lo hacemos bien y yo en eso entono el mea culpa del colectivo médico. Yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Yo por eso hice familia, ¿no? Porque yo estudié medicina, hice la especialidad de familia, que es medicina familiar y comunitaria. Y la parte comunitaria habla mucho de la medicina preventiva. Y yo eso intento aplicarlo mucho con los pacientes en consulta. Cuando vienen jóvenes a perder algún kilo o a intentar aprender a comer y les explico todo esto, y pues algún caso que ven del entorno, yo digo, bueno, a lo mejor les cala el mensaje. Pero lo normal es que vengan ya con patología. Pero muchas veces a la gente les sirve como un toque para recolocarse y decir, a ver, qué cosas he estado haciendo hasta este momento de mi vida mal y que puedo cambiar, que nunca es tarde. No, claro. Entonces lo uso mucho para ese reseteo de hábitos de vida. Yo con el cambio de alimentación que hice hace unos años, te comentaba, ¿no?, que fue a raíz de una artritis y es cierto que a veces cuando estoy con amigos o con familia y como de determinadas maneras o trato de llevar el orden de comer primero vegetales para protegerme, es verdad que muchas veces pues llama la atención, ¿no? Y digo, bueno, no es lo mismo cuando ya has llegado a desarrollar una patología o una enfermedad que cuando no, porque claro, tienes como muchísima más conciencia. Es como que hasta que muchas veces no nos falla algo en el cuerpo, sí, no sentimos lo mal que nos hace sentir o cómo nos limita a veces en nuestro día a día, ¿no? Y es una pena que a veces tengamos que llegar a esas situaciones, ¿verdad?, para aprender, porque en el fondo es como un reaprendizaje, ¿no? A saber... Sí, totalmente. ¿Qué es lo que necesita nuestra máquina para funcionar óptimamente? Y dentro de ese funcionamiento óptimo, lógicamente, está también la parte social de disfrute, porque lógicamente no somos máquinas, ¿no? Ahí hay que trabajar, yo creo que dos cosas, que culturalmente es muy complejo, que se tiene que entender el concepto de que comer saludable no quiere decir que no disfrute. Eso es súper importante, yo creo. Y luego respetar mucho que muchas veces la gente del entorno puede llegar a ser muy invasivo. De hecho, yo hay veces que a los pacientes llego a decirles que tenéis como una intolerancia, una alergia a algo, porque es que lo paso fatal, porque es como que soy el raro, que soy el friki, que soy... Entonces, eso yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo de normalizar. Es verdad que ahora hay muchos movimientos que están llevando a eso, ¿no? A que el comer comida real y comer bien no es aburrido y que se puede hacer excepciones, todo con equilibrio, pero en eso hay mucho trabajo a nivel cultural. Cultural, sí. ¿Verdad? De educar, de prevención. ¿Qué opinas de las carnes, los pescados? A ver, la fuente de proteína animal es maravillosa.
Ahí, antes de hablar la carne y el pescado, hablaría de los huevos. Eso es una cosa que igual culturalmente arrastramos, igual que lo del índice de masa corporal y las calorías. Las calorías. Es que los huevos suben el colesterol. No, a ver. Cuando una persona tiene una hipercolesterolemia familiar, es decir, que produces endógenamente, tu cuerpo produce colesterol, todos los organismos producen el 70% del colesterol que tenemos en sangre. Entonces, de la dieta solo viene el 30%. Alucinante. Entonces, antes se decía que 1, 2, 3 huevos a la semana, y todavía yo en consulta tengo que trabajar mucho cuando le digo a los pacientes, no, es que tú que tienes el colesterol alto puedes tomar de 6 a 8 a la semana, y si no, de 8 a 10, la gente cortocircuita. Claro. Pero es que la proteína animal de más alto valor biológico es la del huevo. Y se ha visto que tienen muchos beneficios. Entonces, bueno, en determinados casos hay que limitarlos un poco, pero no como estaban antes. Y luego, la carne y el pescado. Hay que tomar más pescado que carne, que eso en España también somos muy carnívoros y lo hacemos mal. Hay que priorizar mucho los pescados azules por la importancia del omega. A nivel cerebral, a nivel metabólico, es fundamental los omega. Y la carne... Hay que priorizar la carne blanca frente a la carne roja. Una de las cosas que se sabe hace mucho tiempo, que un consumo excesivo de carne roja aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces, igual, sin demonizarlo, pero hay que intentar no consumir más de 1 o 2 veces como mucho carne roja a la semana. O sea, es ordenar. Ordenar. ¿Y esto que dices de la proteína de valor biológico, qué quiere decir eso? La proteína, como hemos dicho, lo que tiene fundamentalmente es un papel estructural, ¿no? Y reparador en nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, de más alto valor biológico es como que ayuda mejor a que se produzcan esas transformaciones y esas reparaciones en nuestro organismo. Como que es más aprovechable, más parte de más lo que aprovechable. Sí. Claro, porque en ese entorno también, por ejemplo, sabemos que las legumbres tienen muchas proteínas, pero a lo mejor no son tan aprovechables como aunque son maravillosísimas, claro, por supuesto, las legumbres, y más para los españoles. Sí. Pero sí es cierto que, aunque tienen muchísima cantidad de proteína, igual no es tan aprovechable como la de la carne o el pescado, o ya ni hablamos del huevo, claro, que es como la estrella de las proteínas. Eso es, pero también es importante consumirla, y luego pues hay muchas formas en los pacientes, o sea, es un típico alimento que es como muy flatulento, ¿no? Y ahora que hay tanta incidencia de patologías a nivel digestivo como SIBO, trastornos de la microbiota, uno de los principales problemas es que la gente genera muchos gases. Entonces, alimentos muy buenos como son las crucíferas, el brócoli, la coliflor o las legumbres, como que las apartan mucho porque generan gas. Gracias. Pero si los cocinamos de determinada manera, o algo tan sencillo como dejar 24 horas en remojo las legumbres, cambiando el agua 3-4 veces, eliminamos las saponinas, que es algo que está en las legumbres que nos genera más gas, y ya con eso la tolerancia digestiva es mucho mejor y no tenemos por qué quitar este alimento que, aparte de fuente de hidrato de carbono de calidad con mucha fibra, también aporta proteína. Entonces, que en determinados casos de determinadas patologías la legumbre hay que quitarla, vale, pero no generalizando, porque es un grupo de alimentos con muchos beneficios. Maravilloso, y además en España, ¿no? Tenemos tantísimos platos como suerte. El cocido, la fabada, muchísimos más, ¿no? Y luego hablabas de los omega. ¿Qué es esto de los omega, Verónica? Pues los omega 3 son un tipo de grasas que están en el pescado, por ejemplo, y que son muy importantes, por ejemplo, a nivel neuronal. Ahora que nos estamos enfocando tanto en la energía, cuidan mucho nuestras neuronas y mejora el rendimiento de nuestras neuronas. Entonces, hay que cuidar mucho el consumo. Y es verdad que por el día a día, yo creo que es lo que les pasa a los pacientes que, como me dicen en consulta, como comer una carne es más fácil y más rápido a veces que preparar un pescado, como que se va dejando y al final acaba todo el mundo suplementado con los omegas.
Las pastillitas de omega 3, ¿no? Que ahora prácticamente todos tomamos, suplementamos. Pero porque no cuidamos la dieta. Al final es la pena, que es que muchas veces yo lo veo en redes y digo, es que es tal cual, ves la fila de pacientes esperando a que les den el cóctel de pastillas, pero no hay fila de pacientes para aprender a comer bien, para ir al gimnasio. Eso es buenísimo, ese dibujito, sí, ¿no? Pero donde es que es literal. Y lo que queremos es así, rápido. Igual que cuando quieren perder peso. No, pero yo quiero la vía rápida de tal. Ya, pero es que si no cambias hábitos no va a ser sostenible en el tiempo. Luego se revierte, claro. Eso es, tienes que cuidar tu organismo, tal, pero queremos si es que somos adictos a la dopamina, porque lo que nos da las redes, lo que nos da el alimento, lo que nos da el azúcar, entonces lo queremos todo para ayer. Para allá y que nos den una pastillita y nos lo resuelva el médico, ¿no? Que no tengamos que hacer cambios entonces, nosotros. En cosas tan básicas como eso, tenemos que cambiar. Muy bien. Y cuéntame, Verónica, en consulta, ¿cuáles son los mayores problemas que te encuentras o las resistencias? ¿Qué sufrimiento, ¿no? traen los pacientes que quieren tratar de arreglar? Está muy encaminados. Quiero decir, en la parte tuya más de nutrición, está más encaminado al tema del peso, al tema de salud, porque es cierto que comentabas tú de las kilocalorías. Años atrás pensábamos que comer bien era sobre todo para no engordar, era sobre todo contar calorías y cada vez se está más viendo pues que no van por ahí los tiros para nada, ¿no? Que es un tema de calidad en la alimentación, calidad en el sueño, hacer ejercicio físico, un montón de hábitos y de rutinas que tenemos que desarrollar. Pero yo creo que el tema del peso sigue siendo también algo importante, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen peso de más y que quieren perderlo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente va unido muchas veces a otras cosas. Si haces una buena historia clínica y hablas con el paciente, puedes empezar a ver una serie de síntomas que el paciente ya ha llegado a un momento que ha aprendido a vivir con ellos, como son determinados síntomas digestivos, el notar las digestiones, estar pesado después de comer, tener muchos gases, que se te hinche la tripa, que alterno diarrea con estreñimiento, pero la gente llega a un punto que vive con ello o que te baje mucho la energía. La gente enseguida dice, no, es que será que estoy cumpliendo años, ves un agotamiento en la gente, una niebla mental, unos dolores osteomusculares, que dices, es que eso no es normal. No es normal y se han acostumbrado a vivir con ellos. Eso es. Entonces, cambiando la alimentación y estudiando la microbiota, cambias muchísimo la vida del paciente y cambiando hábitos. O sea, determinadas cosas en el día a día hace que cambie el funcionamiento de ese organismo. Y luego también tendrá un efecto, supongo, a nivel emocional, ¿no? Muchísimo. Autoestima también. Todo. En cuanto te empiezas a sentir mejor, parece que uno florece. Eso es, pero cambiando hábitos. Hay que cambiar hábitos. Yo siempre digo a los pacientes, a mí no me gusta, vengo a ti a que me pongas una dieta. No. Claro. Quiero que hagamos un plan nutricional con un objetivo, para que luego te quedes con esos hábitos y tu vida cambie y no sea cuando hice la dieta estuve estupendo, pero luego cuando la dejé volví a estar igual porque volví a retomar los hábitos que me habían llevado a no estar bien. Entiendo. Muy bien, pues yo creo que estamos tocando temas muy interesantes y antes de cerrar este capítulo me gustaría saber cuáles serían tus recomendaciones finales para poder sentirnos mejor de energía y que puedan ser una serie de cambios que sean mantenibles en el tiempo, sin demonizar, sin obsesión, pero sí que puedan tener cambios pequeñitos que puedan tener de una forma sostenida en el tiempo un impacto relevante en nuestro bienestar y en nuestros niveles de energía. Verónica. Vale. Pues yo siempre le digo a los pacientes que, por ejemplo, una buena ingesta hídrica, es decir, beber el agua suficiente, eso incluso a nivel neuronal, nuestras células, nuestro organismo, gran parte es agua. Entonces necesitamos estar hidratados. Aparte de prevenir infecciones de orina, porque si tenemos falta de líquidos, pues tenemos más riesgo de acabar con infecciones de orina, es para que nuestro organismo funcione bien, regula nuestra saciedad. Es muy importante beber al menos 1,5 litros, 2 litros de agua al día, evitando refrescos, exceso de estimulantes, ¿vale? ¿Como el café? Como el café. El café no es malo, pero es malo
que tengamos una dependencia muy alta, porque eso es que el organismo nos está diciendo que estamos necesitando rescates de energía y eso es que algo no lo estamos haciendo bien. No hay que demonizar el café tiene muchos beneficios, también el té, que muchas veces en España a lo mejor tenemos menos cultura, pero el té verde que tiene tanto poder antioxidante y la teína te proporciona una energía que es más sostenible, da menos bajón que la cafeína. Pero más que el debate té-café, yo diría bebidas estimulantes que llevan cada vez más azúcar, cafeína, teína, unas bombas, que eso no es nada bueno. En cambio, hay que estar muy hidratado. Y luego también la kombucha, por ejemplo, que eso es algo que, bueno, que antes que hablabas de Japón, que eso culturalmente empezó allí, es un fermentado, ¿no? Que tiene un efecto probiótico y es muy beneficioso para nuestra microbiota. Y es como un refresco, no dejamos de tomar el refresco con las burbujitas, está rico, pero además nos estamos cuidando. Un poco en la línea de lo que hablábamos, que no hay que quitar para estar sano, ¿no? Hay que coger otras cosas que son mejores. Esos cambios de hábitos. Yo fermento kombucha en casa. ¿Ah, sí? Sí, que nos encanta. ¿Y el kéfir o no? Y el kéfir lo compro hecho porque si no ya tengo demasiadas... Pero no me da la vida para... Sí, claro, es que requieren al final un montón de atención. Así, total. Fenomenal. Entonces, perdona, que te he cortado. ¿Hidratación? Eso es, hidratación. Luego una buena alimentación, que en eso, bueno, daría para hablar mucho sobre, por ejemplo, la nueva pirámide de alimentos, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Sí. Menuda revolución. Sí, la verdad es que sí. El priorizar más, como siempre, frutas, verduras, proteínas, grasas saludables e hidratos, pero eligiendo cómo los combino, qué hidratos, cómo los cocino, sin demonizarlos, y desde luego los procesados, precocinados, dulces y demás que sean pues para ocasiones muy especiales. Lo mínimo. Eso es, o hacer dulces ricos que también se pueden hacer, eso trabajarlo mucho, yo lo intento hacer en casa, en celebraciones familiares, puedes hacer postres muy ricos, dulces, con dátiles, con una miel de calidad, con... crema de cacahuete también, ¿no? Por ejemplo. Con fruta. Entonces, bueno, un poco cambiar eso. Entonces, eso de alimentación. Luego yo también diría que es muy importante para nuestra energía el tener una buena gestión de estrés. Yo siempre le digo a los pacientes que estrés tenemos todos, lo que tenemos es que tener buenas herramientas para gestionarlos. ¿Cuáles son esas herramientas? Depende de cada persona. Hay gente que necesita más el ejercicio, hay gente que necesita ir al psicólogo, hay gente que hace meditación, hay gente que se refugia en la oración, hay gente que dibuja mandalas. Cada uno tiene que tener su vía de escape, pero herramientas que nos hagan drenar para que no nos intoxiquemos de cortisol. Luego, movernos, que el día a día nos hace ser tan sedentarios, pero movernos es muy importante, y para regular los picos de glucosa después de comer también es muy importante movernos, no ser sedentarios. Entonces yo muchas veces a los pacientes les digo, siempre tenemos llamadas, cosas que hacer que podemos a lo mejor concentrar para lograr sacar 20-30 minutos de me doy un paseo en lo que hago esas llamadas y gestiones telefónicas y uno las dos cosas. Aunque yo soy de intentar huir de la multitarea, porque eso sí que nos estresa mucho, en eso yo creo que es un recurso para cuando tenemos poco tiempo, que al final, pues lo que decía, estamos hablando también sobre todo a gente que tiene una carga laboral muy alta, ¿no? Y cada minuto es oro. Cuenta. Pues eso es una forma para no dejar de lado la actividad física que tan importante es, aunque deberíamos sacar por lo menos 2 veces por semana para hacer ejercicio de fuerza. Es otra de las cosas que yo diría que es muy importante. Y por último, yo siempre digo que, yo soy una fiel seguidora de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra que todos conocemos mucho por maravillosa. Su labor divulgadora, a mí me encanta. Entonces, ella siempre habla de recargar la batería, ¿no? La batería mental. Y algo muy sencillo para hacer eso es dedicar todos los días un ratito, 15, 20 minutos, hacer algo que sea placentero para ti. Leer un libro, escuchar una música que te gusta, darte un baño, salir a dar una vuelta por la urbanización o por donde vivas. Algo que te ayude a recargar esa batería. Y eso lo olvidamos muchas veces, no nos cuidamos en el día a día. La vida nos lleva... Sí, nos empuja en la corriente, ¿verdad? Sí, entonces todas esas cosas de autocuidado ayudan a que nuestro funcionamiento sea muy diferente, aparte del descanso, que el descanso no lo he vuelto a decir, pero muy importante lo que decía desde el principio.
el sueño, ¿verdad? Descansar. Y las neuronas necesitan descansar. Es una realidad. Puedes estudiar mucho para un examen que si no has dormido no das pie con bola. Claro. Pues esto igual, el día a día necesitamos descansar. Muy bien, Verónica, pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos con todos estos consejos de Verónica. Sobre todo yo me quedaría con lo importante que es ser conscientes de cómo nuestras decisiones diarias van a afectar a nuestro bienestar, que es lo más importante, pero también a nuestra motivación y a esos niveles de energía que nos van a permitir pues llevar a cabo nuestras tareas diarias pues de una forma que nos sintamos mejor. En ese aspecto, la alimentación es fundamental, pero también el movimiento. No hace falta que seamos maratonianos, aunque si lo somos, pues también fabulosos, pero estamos hablando de movernos y de tratar de buscar esos pequeños espacios para cuidarnos, para cuidar nuestras emociones, para estar con personas que nos hacen sentir bien, para ese ejercicio de fuerza y poco a poco ir realizando esos cambios. Es increíble cómo pequeños cambios pueden tener un grandísimo impacto en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.